Hola, en este canal ya hemos hablado bastante sobre cómo crear portales 360 con Inspire para tus filtros de Instagram. Pero lo que te voy a explicar ahora te ayudará muchísimo. ¿Cómo pasar de esto a esto? El truco es tener buenas imágenes. Y esas imágenes 360 fueron generadas por una inteligencia artificial. En este video te explicaré todo el proceso. Y por supuesto, dejaré todos mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Primero, debo presentarte la plataforma que usaremos. Esta se llama Blockade Labs y permite generar imágenes 360 de muy buena resolución y calidad. Lo que hace esta plataforma es utilizar diferentes modelos para lograr resultados cada vez más precisos. Por ejemplo, yo escribiré hermosa e infernal cueva de la Tierra. Y usando el modelo Sci-Fi obtendré este resultado. Muy bueno. Ahora usaré este mismo prompt, pero con otro modelo. Fantástico, ¿qué te parece? Y así puedes seguir generando más imágenes 360. Si bien mucho se queda solamente en la exploración, es importante saber cómo podemos aprovechar estas nuevas plataformas. Por eso estamos aquí. Hoy te explicaré una forma de cómo integrar estas imágenes 360 para crear portales. Nos quedaremos con la primera imagen. La usaremos para nuestro prototipo. Ten en cuenta que tiene muy buena resolución. Es importante saber que debemos hacer ajustes para tener la mejor calidad posible dentro de un filtro de Instagram. Por eso vamos hacia Photoshop. Aquí vamos a dividir la imagen en dos partes, pues así también vamos a trabajar en Blender. Usaremos la herramienta Sector. Luego hacemos clic a esta opción y podemos indicar que vamos a dividir la imagen en dos partes. Vamos a seleccionar con recuadro la primera parte. Copiamos y pegamos en una nueva capa. Haremos lo mismo para la otra parte de la imagen. Así tendremos dos nuevas capas. Hacemos clic derecho y usaremos la opción Exportar. Usaremos el formato JPG para exportar ambas imágenes. Ahora vamos hacia Blender. En Blender borraremos todo lo innecesario. Agregaremos V-Sphere. Luego lo suavizamos. Pasamos a Edit Mode. Cambiamos el modo de selección y utilizaré Faces. Ahora con el teclado numérico buscaré cuál es la mejor cámara para dividir en dos la esfera. Creo que esta es la mejor. Seleccionamos toda la mitad de la esfera. Si quieres guiarte, presiona aquí y activa la estadística. Existen 512 faces. Yo debo seleccionar solo 256. Listo. Ahora iremos a Material Properties. Creamos un nuevo material. Y como ya hemos seleccionado la mitad de la esfera, solo nos queda asignar. De esta manera hemos conectado la selección con el material. Repetimos el mismo proceso pero para la otra mitad. Genial, guardamos el archivo Blender. No te preocupes que todo esto lo dejaré en mi Patreon. En estos momentos vamos a trabajar con las imágenes que exportamos. Selecciono el material 1 y vamos hacia V-Editing. Importamos nuestra imagen.
cambiaré el modo de ver los materiales. Ahora vamos hacia Shader Editor. Aquí llamaremos a Image Texture y conectaremos de esta manera. No te olvides de mencionar a nuestra imagen. En Layout ya se visualiza bien el material, pero falta ajustar más. Regresemos a V-Editing. Y luego hacemos clic a esta opción. Y seleccionamos Project from View Bounds. Creo que así nos da una mejor apariencia. Haremos lo mismo para la segunda parte de la esfera. Cuando tengas todo, vamos a exportarlo en formato GLB. Vamos hacia SparAR. Aquí agregaremos un Plane Tracker. Importamos nuestra esfera. Lo arrastramos dentro de la jerarquía del tracker. Ajustamos algunos detalles, como la posición. Ahora podemos cambiar el Shader Type a Flat. También te recomiendo cambiar el Blend Mode. Desde aquí ya puedes hacer todas las modificaciones que creas conveniente. Yo, por ejemplo, cambié el Cool Mode en modo Front y quito el check del Double Side. De esta manera haremos el efecto de mayor profundidad. Te recomiendo que vuelvas a importar las imágenes utilizando materiales nuevos, así tendrás los mejores colores. No te olvides de desmarcar el Double Side. Ahora vamos a extender la esfera para cambiar la proporción. Y si entramos, mira cómo se ve. Me gusta mucho el efecto de profundidad. Con esto ya podríamos decir que tenemos la experiencia base. Tú puedes agregar un objeto oclusión que sirve para generar mayor inmersión. Para eso necesitamos ir nuevamente hacia Blender. Vamos a construir un espacio de cubo con puerta. No te preocupes que todo lo tendrás en mi Patreon, así podrás revisar y trabajar con tranquilidad. Exportamos este modelo en formato OBJ. Importamos el modelo y ajustamos para que funcione de manera correcta. Para que funcione la oclusión, el Blend Mode del archivo debe pasar a Add y reducir la opacidad. Así quedaría. Ahora sí, vamos a probarlo. Acá está. Acá tenemos nuestro portal. Mira cómo se ve el interior del portal. La imagen es de muy buena calidad. Si quisiéramos aumentar más la calidad, podríamos dividir aún más las imágenes y también las partes de la esfera. Recuerda que esto es solo la base de nuestra experiencia. Tú puedes crear más cosas, desata tu creatividad. Y cuéntame, ¿qué te pareció este tutorial? Si te gustó, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.